Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que realmente nos ha tocado el corazón, una de esas que nos recuerdan la importancia de la empatía, el apoyo y el amor en los momentos más difíciles. Hablaremos del tierno gesto de Serkan hacia Özge en su peor momento. Si son fans de las historias conmovedoras y de cómo las relaciones humanas pueden brillar con luz propia incluso en la oscuridad, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos encanta tenerlos aquí y esperamos que disfruten lo que hemos preparado para hoy. Seguramente muchos de ustedes conocen o han oído hablar de Serkan y Özge, quizás a través de alguna serie, alguna noticia, o incluso de sus vidas públicas. Son figuras que, aunque a veces parezcan inalcanzables, también son seres humanos con sus propias luchas, sus alegrías y sí, sus momentos de profunda tristeza. Y hoy nos centraremos en un capítulo específico de sus vidas, uno que ha puesto a prueba su fortaleza y al mismo tiempo, ha demostrado la increíble profundidad de su conexión. Nos referimos a un periodo particularmente difícil para Özge, un momento en el que las sombras parecían querer eclipsarlo todo, y fue allí, en medio de esa tormenta, donde el apoyo de Serkan se convirtió en un faro de esperanza. El mundo del espectáculo, como bien saben, puede ser implacable. La exposición constante, las expectativas, la presión, todo ello puede ser abrumador, y a veces las noticias, los rumores o simplemente la vida misma, nos golpean con una fuerza que nos deja sin aliento. En este caso particular, Özge se enfrentó a una situación que la puso en una posición muy vulnerable. Sin entrar en detalles excesivamente personales, podemos decir que se trataba de un desafío que afectaba su bienestar emocional de manera profunda. Imaginen por un momento estar en el ojo del huracán, sintiendo que todo el mundo te observa, pero tú te sientes completamente desprotegido y solo. Es una sensación aterradora, ¿verdad? Y es aquí donde entra en juego el protagonista de nuestra historia, Serkan. En lugar de distanciarse, o quizás verse abrumado por la magnitud de la situación, Serkan demostró una madurez y una compasión extraordinarias. Lejos de ser un gesto superficial o una muestra de conveniencia pública, lo que hizo Serkan fue genuino y profundamente personal. Buscó activamente maneras de estar presente para Özge, no solo físicamente sino también emocionalmente. No se trataba de dar discursos inspiradores ni de ofrecer soluciones mágicas, porque a veces en esos momentos, lo que más se necesita es simplemente saber que alguien está ahí contigo, compartiendo la carga. Recuerdo haber leído o escuchado algunos reportes sobre cómo Serkan se volcó en apoyarla. Imagínense, en lugar de seguir con su vida normal, de enfocarse en sus propios proyectos, o quizás de simplemente alejarse por prudencia, él eligió estar presente. Esto implicó seguramente sacrificar tiempo, energía, e incluso enfrentar posibles críticas o especulaciones por su cercanía. Pero para Serkan, al parecer, el bienestar de Özge era prioritario. Se habla de que él estuvo a su lado en incontables ocasiones, ofreciéndole un hombro en el que llorar, escuchándola pacientemente sin juzgar, y brindándole esa seguridad tan necesaria cuando uno se siente a la deriva. Un detalle que me pareció particularmente conmovedor fue la forma en que, según se dice, Serkan se aseguró de que Özge no se sintiera aislada. En momentos de crisis es fácil caer en la soledad, incluso rodeado de gente. Serkan parece haber trabajado activamente para contrarrestar eso, buscando crear un espacio seguro y de apoyo para ella. Quizás esto se tradujo en llamadas constantes, visitas inesperadas, o simplemente en estar en silencio a su lado, transmitiendo calma y fortaleza con su mera presencia. No se trata de minimizar el dolor de Özge, sino de resaltar cómo Serkan eligió ser un agente de consuelo y fortaleza en medio de ese dolor. Pensemos en el impacto que esto puede tener. Cuando uno está pasando por un momento difícil, cualquier gesto de amabilidad, cualquier muestra de apoyo puede ser como un rayo de sol en un día nublado. Y lo de Serkan no fue un simple gesto, fue una demostración constante de compromiso y de amor. No solo palabras bonitas, sino acciones concretas que demostraban que él la valoraba, que su sufrimiento le importaba, y que estaba dispuesto a invertir su tiempo y energía para ayudarla a superar esa etapa. Este tipo de historias nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, especialmente en el contexto de la fama. A menudo vemos las parejas en la televisión o en las revistas, y puede que nos formemos una imagen de sus vidas que está muy alejada de la realidad. Pero gesto.
Ese como este nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas reales que sienten, que sufren, y que tienen la capacidad de amar profundamente y de apoyarse mutuamente de maneras increíbles. La valentía de Ozge al enfrentar su peor momento, y la admirable fortaleza y compasión de Serkan al estar a su lado, pintan un cuadro de resiliencia y de amor verdadero. No siempre se trata de grandes declaraciones o de gestos públicos espectaculares. A veces los actos de amor más profundos son los más silenciosos, los más íntimos, aquellos que se viven en la privacidad de una relación. Y es precisamente esa intimidad y autenticidad lo que hace que la historia de Serkan y Ozge sea tan inspiradora. Si bien no tenemos todos los detalles de lo que sucedió, lo que podemos inferir de las apariciones públicas, de los comentarios y del impacto general, es que Serkan hizo todo lo posible para ser el pilar que Ozge necesitaba. Y eso, amigos míos, es un testimonio increíble de la fuerza de un vínculo. En un mundo que a menudo valora la individualidad y el éxito personal por encima de todo, este tipo de historias nos devuelven la fe en la importancia de la conexión, de la empatía y del sacrificio por el bienestar de alguien a quien queremos. Serkan, al actuar de esta manera, no solo ayudó a Ozge a transitar su momento difícil, sino que también demostró un nivel de madurez emocional y de compromiso que es digno de admiración. Es fácil estar presente cuando todo va bien, cuando la vida es sonrisas y éxitos. Lo verdaderamente valioso es ver cómo una persona se comporta cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la fachada se resquebraja y solo queda la esencia. Y en ese sentido, Serkan brilló con luz propia. Podríamos imaginar que para Ozge, tener a Serkan a su lado fue como encontrar un puerto seguro en medio de una tormenta. Saber que no estaba sola, que había alguien dispuesto a luchar junto a ella, a escucharla sin juzgar, y a ofrecerle consuelo y apoyo incondicional, debió ser un bálsamo para su alma. Y en esos momentos de vulnerabilidad extrema, el amor y el apoyo de las personas cercanas se convierten en el recurso más valioso que uno puede tener. En resumen, hemos explorado el conmovedor gesto de Serkan hacia Ozge en su peor momento. Hemos visto cómo ante una adversidad que puso a prueba a Ozge, Serkan demostró una lealtad y una compasión extraordinarias, convirtiéndose en un pilar de apoyo incondicional. Sus acciones, lejos de ser superficiales, fueron un testimonio de amor genuino y de la importancia de estar presente para nuestros seres queridos en los momentos más difíciles. Esta historia nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones humanas verdaderas y el apoyo mutuo son fundamentales, y que los gestos más pequeños de bondad pueden tener un impacto inmenso. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tan conmovedora. Agradecemos muchísimo su tiempo y su atención. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Serkan. ¿Han vivido alguna situación similar en sus vidas? ¿Qué consideran que es lo más importante cuando un ser querido está pasando por un momento difícil? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.